Bueno, primero que nada, agradecer a los organizadores por la invitación, a la presidenta de la Fundación, Yolima Méndez, y a la doctora Virginia Velo, que somos amigas y colegas y nos conocemos desde hace varios años y hemos compartido algunos proyectos. Así que bueno, un placer compartir con ustedes. Vamos a ir desarrollando la charla. Al final, unos minutitos para preguntas. Y bueno, si en algún momento ven que está muy complicado, que no se entiende, me dicen. Eso con confianza. Y bueno, les agradezco a todos ustedes también por estar acá ahora. Así que bueno, vamos a hablar de los avances y nuevos horizontes en el tratamiento de la leucemia mieloide, de la leucemia aguda. Bueno, no tengo conflictos de interés para declarar y un poquito este es el índice, digamos como nuestro mapa de ruta para la charla. Vamos a definir las leucemias agudas, ver cuáles son los tipos, ver cuáles son las etapas, las fases del tratamiento y después nos vamos a referir a lo que son los avances en las leucemias agudas mieloblásticas, las promielocíticas, las linfoblásticas y finalmente, para cerrar, los mensajes que a mí me parecieron más importantes para llevarse a casa. Entonces, primero saber de qué vamos a hablar. ¿Qué es la leucemia aguda? La leucemia aguda sabemos que es una enfermedad de la médula ósea. La médula ósea es la fábrica de la sangre que está en el centro de los huesos. Sobre todo en el adulto, de los huesos chatos, de los huesos planos. Como características, es una enfermedad maligna, es una enfermedad que es grave, que se origina en la célula madre de la sangre, que aparece en un corto periodo de tiempo, por eso decimos que es aguda, y que requiere un diagnóstico y un tratamiento que tiene que ser personalizado, individualizado e instaurado rápidamente, en un corto periodo de tiempo. ¿Y cómo es que provoca el daño? ¿Por qué es una enfermedad y qué es lo que provoca el daño? Son un grupo de células iguales, por eso se dice que son clonales. Yo les traje algunas de las palabras que capaz que ustedes han escuchado en la consulta o durante el tiempo para que vayan como relacionándolas. Son un grupo de células iguales que adquieren la capacidad de reproducirse, pero sin control. Por eso invaden la médula ósea y la sangre. Y el problema es que nacen, pero no se mueren. Las células en el organismo ya tienen programado que tienen que vivir determinado tiempo. Pero pasado ese tiempo tienen que morir, porque tienen que renovarse las células y venir células nuevas. Pero ellas no se mueren, entonces se nos acumulan. Crecen de forma descontrolada, entonces superan en número y ocupan el lugar físico de las células normales. Y como consecuencia, las células normales son menos y no pueden cumplir su trabajo. Y es por eso que aparece la anemia, la bajada de los glóbulos rojos, el cansancio, la fatiga, puede haber palpitaciones, dolor en el pecho. El paciente puede tener sangrados por la nariz, por las encías. No sé cómo le dicen ustedes a los sangrados en la piel. Nosotros, petequias, equimosis, ahí está, puede aparecer púrpura, pueden aparecer hematomas. Y después, como los glóbulos blancos también están desplazados y además en general enfermos, es que no nos pueden defender y podemos tener infecciones. Entonces, ¿cuáles son los tipos de leucemias agudas? El tipo de leucemia aguda está dado por la célula de origen, que es la que se enferma. Es así que tenemos las leucemias agudas linfoblásticas, que se generan en las células madre de los linfocitos, que es un tipo de glóbulo blanco que trabaja en las defensas de nuestro organismo. Y se dividen en dos tipos, las B y las T. Después tenemos las leucemias agudas mieloblásticas, y mieloide y mieloblástica es lo mismo. Porque hablan de la línea celular. Y en la línea celular mieloide, mieloblástica, el tema es que la línea celular mieloide da varias células diferentes. Da los granulocitos,
los plasmocitos, los glóbulos rojos y las plaquetas. ¿Ah? Y a su vez se dividen en varios subtipos. Entonces este es un grupo grande y bastante complejo. Y por si era poco, tenemos aquellas que tienen, se llama fenotipo mixto, o sea que comparten elementos de la leucemia linfoblástica y mieloblástica. ¿Cuáles son las características del tratamiento? Tiene que ser personalizado. ¿Tá? No tratamos leucemias, tratamos personas que tienen leucemia. Y en esto es importante porque vamos a hablar un poco de los avances y las novedades. Entonces un poco nos queda como la sensación de que nos faltan cosas. Y no es tan así. Tanto en Colombia como en Uruguay vamos teniendo herramientas y de hecho disponemos de un buen arsenal, de buenas opciones terapéuticas para tratar estas enfermedades. Es lógico que queramos tener más herramientas para tratarla y es lógico que siempre queramos tratamientos mejor tolerados, con menos toxicidad y con mejores resultados, y eso es lo que nos impulsa siempre a estar investigando y buscando y queriendo saber más de lo que puede haber. Pero yo no quiero que ustedes se lleven de la charla la sensación de uy, todo lo que no tenemos o en nuestros países todavía no podemos acceder. Vamos accediendo de a poco, nos lleva trabajo, hay que sumar esfuerzos entre las asociaciones de pacientes, los pacientes y los equipos de salud para lograr mayor acceso, pero bueno, no estamos tan mal y yo no quiero que se lleven como una idea negativa de todo lo que nos falta porque vamos a estar hablando de los avances, las innovaciones y de repente no todo nos ha llegado a nuestros países. ¿Está? No. Entonces, dijimos que lo vamos a tratar con medicación dirigida a la enfermedad. ¿Y cómo se eligen estos tratamientos? Bueno, se hacen estudios en grupos de pacientes. Entonces, cuando uno va al paciente concreto, ustedes van a ver que los porcentajes no aplican directamente. Porque para probar un medicamento lo prueban en muchas personas. Entonces dicen, después van a ver en los distintos estudios cuántas personas participaron. Dicen, bueno, lo probamos en 500 personas. Y en este grupo, un porcentaje se comportó así, un porcentaje le fue de esta forma, al otro de otra manera. Y eso no es directamente transferible al paciente individual que yo tengo enfrente. Porque esa persona tiene sus propias características. Tiene la edad, tiene otras enfermedades, tiene otras cosas que lo hacen distinto. Por eso es que yo les decía, no tratamos leucemias, tratamos personas con. Y de repente en la sala de espera se ponen a conversar y ustedes se dan cuenta que tienen la misma enfermedad, pero que reciben tratamientos muy diferentes. Es porque está adaptado para ustedes. Hay una razón por la que el otro recibe otra cosa y yo recibo esto. ¿Ah? Y por eso es importante siempre la relación médico-paciente, el confiar en el equipo de salud, en establecer un vínculo fuerte, un vínculo de confianza para también poder plantear estas inquietudes. Y bueno, no solo es la medicación que va dirigida a la enfermedad en sí, necesitamos todo un sostén, ¿tá? Que incluye también los aspectos psicológicos, los sistemas de creencias que tiene cada uno, el que tiene fe, el que profesa determinada fe, el que no tiene fe, su personalidad, su forma de ser, su forma de enfrentar los problemas. Todo eso influye mucho y también lleva a personalizar los tratamientos. Por otro lado también, a veces nos implica cambios en la alimentación, en la hidratación, que no, toman agua. Bueno, la higiene corporal y llevan un montón de medicación acompañante, que en general siempre es mucha, pero créannos que tratamos de que sea lo imprescindible. Y bueno, también implica la necesidad de transfusiones y todo eso. Y todo esto está atravesado por el impacto que significa esta enfermedad a nivel de la vida cotidiana de la persona,
de su familia, de su entorno laboral. Entonces hace que realmente el abordaje de las leucemias agudas y en general de todas las enfermedades sea mucho más complejo de lo que pueden parecer a primera vista. Entonces, centrándonos ahora en el tratamiento, vamos a hablar muy por encima de lo que son las fases del tratamiento. Entonces, cuando el paciente, nosotros le decimos debuta con la enfermedad o se diagnostica su enfermedad, va a recibir un tratamiento de inducción, ¿no? Y en la jerga capaz que escucharon, sí, porque fulano está con la inducción. ¿Inducción a qué? Inducción a la remisión. El primer objetivo es que la enfermedad se detenga, el segundo es hacerla retroceder y de ser posible que pase a no detectarse, ¿está? Entonces, la primera quimioterapia en general es la inducción. Después que tratamos de controlar la enfermedad, lo que tratamos de hacer es de consolidar esa respuesta, de que esa respuesta que yo obtuve se mantenga y dentro de lo posible también se profundice, ¿tá? Entonces son las consolidaciones o las conso, ¿no? Ingresó para la conso, la superconso, toda la jerga de los nombres que ustedes han escuchado. Y algunas leucemias llevan terapia de mantenimiento, ¿tá? Que la respuesta que nosotros logramos, la logremos mantener en el tiempo. Ahora nos vamos a referir a la leucemia aguda mieloblástica, mieloide. Bueno, este grupo, las leucemias agudas mieloblásticas, son el grupo, vamos a referirnos ahora a lo que es el grupo mayoritario de las leucemias agudas mieloblásticas, porque van a ver que después hay un subgrupo más chico, más acotado, que tiene un tratamiento distinto y lo vamos a tratar separado. Entonces, bueno, a mí siempre me gusta saber un poco qué datos tenemos de nuestra realidad y no siempre estar como tomando los datos de otras sociedades y de otros lugares. Entonces es así que yo encontré que en Colombia hay estudios que dicen que hay más o menos 5,7 casos nuevos cada 100.000 habitantes por año de este grupo de leucemias, ¿tá? En Uruguay tenemos una incidencia de 3,3 casos cada 100.000 habitantes, es un poco menor y seguramente en eso haya diferencias, que tenemos diferencias genéticas, que tenemos diferencias en nuestros ambientes, en la exposición al estrés, en el contacto con tóxicos. Eso varía de cada, digamos, lugar en lugar y por eso es importante el contar con estudios de cada lugar y por eso van a ver que muchas veces se les pide participar de estudios epidemiológicos, o sea, para conocer quiénes son, no quiénes son los colombianos, pero sí cuántos años tienen, dónde viven, a qué se dedican, sexo, edad, para ver qué nos pasa a nosotros en nuestros países. La última clasificación es la de la Organización Mundial de la Salud, que es la quinta, ¿tá? Y van a ver que el tratamiento clásico para los pacientes menores de 65 años, en general, es el 7 y 3. ¿tá? 7 y 3 es como el sobrenombre de un protocolo de quimioterapia que incluye 2 medicamentos, la citarabina y el otro puede ser la daunorubicina o la hidarubicina. ¿tá? Es el que más aceptado y más extendido y que más usamos a nivel global como primer tratamiento de la leucemia aguda mieloide en los pacientes menores de 65 años. Entonces, nosotros a ese tratamiento, que ya tiene muchos años, no nos vamos a referir directamente, pero lo que se ha visto es que si la enfermedad de esa persona tiene algunas características especiales, como por ejemplo las alteraciones genéticas como el BCR-ABL, el FLT3, el IDH, yo puedo desarrollar medicamentos que lo ataquen directamente, que la mayor parte no son quimioterapia, van dirigidos directamente a eso y que me mejoran los resultados de la quimioterapia de base. Entonces, por eso me interesa tanto a mí poder identificarlos de tratamiento, no solo al principio, sino en las distintas etapas de la enfermedad. Entonces, ahora entrando directamente en las novedades y en los nuevos medicamentos, vemos que tenemos las leucemias agudas mieloides FLT3 positiva.
Dentro de los estudios que se hacen para caracterizar, para conocer más esa enfermedad, puede ser que el paciente tenga la FLT3 mutada. ¿Qué es el FLT3? Es un receptor, es como una antenita que tienen las células que cuando se estimula lo que yo les decía hace un rato, la reproducción celular. Y se vio que en los pacientes que tienen el FLT3 mutado, los resultados no son tan buenos, porque tienen una menor sobrevida global. ¿Eso qué quiere decir? La sobrevida global se mide entre que yo conozco que el paciente tiene la enfermedad y fallece. Eso es lo que o se pierde el seguimiento. Un paciente que se va a otro país y no avisa, entonces se pierde el seguimiento. Eso es lo que se llama sobrevida global. Y tiene una mayor tasa de recaídas. Recaída es que la enfermedad vuelve. Se había ido, pero vuelve. Está este medicamento, la midostaurina, que está disponible en Colombia, está disponible en Uruguay, que es activo frente a todos los tipos, porque el FLT3 hay varios tipos, este es activo frente a todos los subtipos, que se puede tomar por vía oral y que se combina con las distintas fases del tratamiento, tanto en la inducción como en las consolidaciones y a veces algunos pacientes necesitan tratamiento de mantenimiento. El estudio principal, que fue con el que se autorizó, es un estudio del grupo alemán, que ven que analizaron 717 pacientes menores de 60 años que recibían la inducción con 7 y 3, y además midostaurina, un grupo, y otro grupo le daban un placebo, un medicamento que no tiene actividad. Y ahí vieron que analizando esa población durante 59 meses, los pacientes que recibían la midostaurina lograban tener una sobrevida global de 75 meses contra 26 meses los pacientes que recibían el placebo. Con una sobrevida libre de eventos quiere decir que la enfermedad no vuelva, de 8 meses contra 3 meses. Ves que es una enfermedad que es recaedora. Con una sobrevida libre de enfermedad de 4 años mayor para el grupo de los que recibían el tratamiento y con una toxicidad, lo que se llama una toxicidad aceptable. Después hubo un estudio alemán que también mostró que se podía usar en pacientes hasta 70 años y eso ha sido una ventaja. Para la FLT3 también tenemos este medicamento, el quizartinib, que es activo frente a un solo tipo, de FLT3, que por suerte también se toma por boca. El estudio principal que llevó a la aprobación es este Quantum, y lo que permitió este medicamento se puede usar en las distintas etapas y también durante el trasplante de médula ósea, y se usa durante 3 años después de todo el tratamiento para el mantenimiento. Y se mostró que los pacientes tenían mejores resultados cuando recibían el quizartinib que cuando no lo recibían, con efectos secundarios aceptables y manejables. Nosotros también se dispone para las leucemias agudas que recibieron tratamiento, que son o pasan a ser FLT3 positivas, porque pueden adquirirlo después. Tenemos otros medicamentos como el gilteritinib, que se puede usar en la fase de recaída. O sea, un paciente haya recibido o no midostaurina nos da una opción más de reforzar el tratamiento. Y se vio que tanto para tratamientos de baja intensidad, como puede ser la citarabina en bajas dosis, o la sazatidina, o planes como el Flagida, que son planes de alta intensidad, tenía resultados, y muchas veces permiten al paciente acceder, por ejemplo, como puente, le decimos, a que logre llegarse a trasplantar. Después tenemos otra molécula que se llama IDH, que puede estar mutada y que tenemos tratamientos para cuando la leucemia recayó o no respondió de entrada, que se dice que son las refractarias, que uno las trata y no responden al tratamiento. Entonces tenemos más herramientas terapéuticas como los inhibidores de la IDH1, que es el ivosidenib y el olutasidenib, que son siempre, por suerte, son por boca, que han mejorado la respuesta y que permiten
a los pacientes con baja toxicidad una mayor tiempo de respuesta y muchas veces que sea el puente hacia otro tratamiento. Y si el paciente lo que tiene mutado es la IDH2, está también el enacidenib, que también es por boca y que ha mostrado que el recibirlo mejora los resultados. Aparecen también estas moléculas nuevas, las moléculas DARTs, que son drogas que se dice que son biespecíficas. Y de repente ustedes escuchan de que podemos llegar a usar un biespecífico. ¿Cuál es el principio de los biespecíficos? Es que se unen por un lado al linfocito normal de defensa y por otro lado, con la otra patita, digamos, se unen a la célula enferma. Entonces juntan a la célula de defensa con capacidad de destruir a la célula enferma, las ponen juntas y la célula normal ataca a la célula enferma. Está el flotetuzumab, que bueno, que es una droga que está en investigación, pero que tiene mucho interés porque justamente es para las leucemias más rebeldes, las que recaen rápidamente a los 6 meses de terminado algún tratamiento o que ya han recibido, por ejemplo, 4 líneas de tratamiento. Entonces abre la posibilidad de tratar a pacientes que ya son con leucemias más rebeldes. Hasta ahora estuvimos hablando de los pacientes relativamente jóvenes que reciben lo que ustedes pueden escuchar, los tratamientos de alta intensidad. Pero para la gente grande o que por alguna condición tiene una enfermedad cardíaca, renal, una enfermedad respiratoria, no sería bueno hacerle un tratamiento de alta intensidad, porque le generaría más inconvenientes que beneficios. Entonces se desarrollaron, por ejemplo, el venetoclax, que es un inhibidor del BCL2, que es una proteína que está involucrada en lo que es la muerte celular programada, como que le vuelve a la célula a decir tu plazo es tal, tu fecha de vencimiento es tal, y favorece que esas células mueran y podamos combatir la enfermedad. Se toma por boca con la comida. Es importante evitar comer al mismo tiempo pomelo y naranja porque interfieren en su potencia de tratamiento. Habitualmente se combinan con decitabina, con 5-azazatidina o con citarabina en dosis bajas. Y el estudio que dio su mayor aval y que vamos teniendo ahora los resultados de 2024 de mayor tiempo de seguimiento, mostraron medianas de sobrevida global de 14 meses contra 9 meses cuando no se aplicaba. Si bien la diferencia es chica, no se olviden que esto es la mediana de sobrevida. Hay un montón de pacientes que viven mucho más que estos 14 meses. Y se tolera bien. Entonces eso es un elemento que es importante. Y después está también el Glasdegib, que es un inhibidor de otra vía metabólica que actúa en la reproducción, crecimiento y diferenciación celular, o sea, la maduración de las células, que también ha mostrado resultados prometedores y que sobre todo es importante porque se puede aplicar en pacientes grandes, en pacientes mayores de 75 años o con una enfermedad cardíaca severa, falla renal o un estado general comprometido. Entonces eso es bueno porque nos da herramientas para tratar a pacientes que antes realmente era mucho más complicado. Y como alternativas a los tratamientos que ya están en desarrollo, por ejemplo, el CPX-351, que es una forma distinta, una formulación distinta a combinación fija de la citarabina y la daunorubicina, el famoso 7+3, que es muy efectivo para los pacientes que sobre todo fallaron al primer 7+3 clásico o aquellos que ya vienen, por ejemplo, de una leucemia mieloide crónica o de un síndrome mielodisplásico o que ya recibieron quimioterapia, por ejemplo, por un cáncer de mama. Entonces es un medicamento que abre la posibilidad de darles un mejor tratamiento. Y lo otro, veíamos en el plan anterior el venetoclax asociado a la azazatidina y en Asia están desarrollando azazatidina oral, que está mucho mejor porque la otra azazatidina es inyectable, que bueno, que por ahora están los estudios de investigación, pero que también promete.
Y después, como drogas en desarrollo para leucemia aguda, ya las recaídas refractarias, con determinadas características, el KMT2AR, el Rebumemib, que parece que también va a ser una nueva herramienta terapéutica. Y lo otro que se está viendo es la posibilidad de, por ejemplo, el venetoclax con la 5-azazatidina o la citarabina que se usa en los pacientes adultos mayores, extenderlo a los pacientes más jóvenes. Entonces, estaríamos tratando con estos medicamentos que en realidad no son quimioterapia, la leucemia aguda desde el diagnóstico para un amplio espectro de edades, y el paciente no solo toleraría mucho más, seguramente tuviera menos internaciones y le permitiera después, si es candidato a trasplante, ir al trasplante y demás, pero con un tratamiento menos tóxico y más dirigido al combate de la leucemia, protegiendo, digamos, el resto de los tejidos. Bueno, y como yo les decía más adelante, hay un tipo distinto de leucemia aguda, que es la promielocítica, que como se trata diferente, la dejamos aparte. Esta leucemia aguda es como dijimos, un subtipo de la mieloide. No encontré la incidencia en Colombia. En Uruguay es 0,3 casos cada 100.000 habitantes por año. En Estados Unidos, por ejemplo, es de 0,1. Es mucho más baja, es más rara, y es la que tiene la mayor gravedad y mortalidad en las primeras 72 horas o la primera semana, pero la mayor tasa de curación a largo plazo. Es como las dos caras de una moneda. Y la característica que tiene es que tiene una alteración genética, la translocación 15-17, que en la charla que viene, si resisten, vamos a charlar un poco más, que genera el gen PMLR-alfa y que se generó medicación que ataca este gen. Entonces, lentamente en nuestros países, pero ya vamos teniendo acceso a tratar esta leucemia sin quimioterapia, con el ATRA y el ATO, que son dos medicamentos diferentes, que no son quimioterapia y que han mostrado buena tolerancia y mejores resultados. Y el trióxido de arsénico también se puede usar para aquellos pacientes que la enfermedad volvió y habían sido tratados con los planes previos de quimioterapia. Entonces esto ya un poquito lo dijimos. Y bueno, la novedad es que el ATO se está desarrollando también para que pueda ser por vía oral. Y esto es muy importante porque a veces condiciona periodos de internación más prolongados a lo que el medicamento es inyectable y va todos los días. ¿Está? Y en eso hay estudios en desarrollo. Y ahora vamos a la leucemia aguda linfoblástica, ¿se acuerdan? ¿No? La que la célula enferma es el linfocito y que teníamos, por suerte, B y T. ¿Ah? Tiene una menor incidencia que las mieloblásticas, ¿tá? Y tiene como dos picos de incidencia. Es la leucemia más frecuente en la infancia y en los mayores de 60 años, ¿tá? Y aumenta la incidencia en los mayores de 60 años. En Colombia encontré 3,8 casos cada 100.000 habitantes por año, por lo que ven que es menor que el anterior, que era de 5,7. Y en Uruguay también tenemos 1,6 casos por adultos, por 100.000 habitantes cada año. La incidencia es menor. Dijimos que hay dos subtipos. Y acá interesa de nuevo valorar los blancos terapéuticos que yo pueda tener, como por ejemplo de nuevo el BCR-ABL. Y bueno, vamos a ver qué posibilidades de tratamiento hay con medicación nueva para tanto las primeras etapas, la recaída, la refractariedad y cuáles son las nuevas perspectivas. Esta enfermedad clásicamente se ha abordado distinto de acuerdo al momento, a la edad del paciente, ¿tá? De 15 a 39 años a ese grupo se le llama AYA, ¿tá? Y son pacientes más jóvenes en los que se ha visto que los protocolos símil pediátricos o los protocolos que usan los hematólogos pediátricos para los niños tienen buen resultado. Pero en general son tratamientos muy intensos. Entonces, a los mayores de 40 se complica un poco para aplicarlos porque son intensos. De todas maneras, a veces hay pacientes que sí califican. Entonces, el grupo de 40 a 55 años es el grupo en el que capaz hay más variedad de los planes de tratamiento.
Y después están los adultos mayores que 55 años ya lo ponen como mayores. No da, ¿no? Y bueno, 55 a 65 años, que son los pacientes que los planes estos son tan exigentes que hay que seleccionar muy bien a los pacientes y en general hacer planes de menor intensidad, pero que no por eso sean menos efectivos. Y bueno, tenemos para las leucemias agudas linfoblásticas BCR-ABL positiva, ¿tá? Los estudios sobre todo liderados por los italianos, en donde usan el blinatumomab. El blinatumomab está disponible en Colombia, está disponible en Uruguay, pero sobre todo para las recaídas. De todas maneras, queremos irlo tironeando para usarlo más precozmente. Entonces, el blinatumomab es un anticuerpo biespecífico, esto que yo les explicaba recién, que se une al componente CD3 del linfocito normal de las defensas y se une al CD19, ¿tá? Al receptor CD19 de los linfocitos enfermos. Entonces enfrenta a la célula de defensa con la célula enferma y facilita que la célula normal la ataque, ¿tá? Entonces se vio el plan, por ejemplo, de dasatinib y blinatumomab en el estudio del equipo Gimema, que son los italianos, donde ellos lograron unas tasas de respuesta global del 94%, altísimas, ¿tá? Con una mediana de sobrevida de un 80% a casi 5 años, a 4 años y medio, sin quimioterapia, ¿no? Es una ventaja. Y después también, en vez del dasatinib, se puede usar el ponatinib, que es como, digamos, del tratamiento, lo que va directamente enfocado hacia el BCR-ABL. Y ahí son estudios los estudios de fase 2 del grupo de James. Hicieron 5 ciclos de blinatumomab más ponatinib y luego mantenimiento durante 5 años con el ponatinib, realmente con sobrevidas libres de progresión y sobrevidas globales a 2 años de 90%, son tratamientos extremadamente prometedores, ¿tá? Y que tenemos que pelear juntos, pacientes, equipo de salud, asociaciones de pacientes, para tratar de que las autoridades nos los autoricen en primera línea. Bueno, estos estudios, los resultados del Gimema, por ejemplo, los presentaron el año pasado como la gran novedad. Entonces los estudios de investigación son muy nuevos. Y bueno, y esa pregunta se la hacemos todos a las autoridades de salud. Los niños no son adultos chiquititos, son niños. Entonces, los protocolos de tratamiento de los niños son distintos. Nosotros tenemos muy dividida en Uruguay la formación de los médicos de adultos y de los médicos de niños. Entonces, ellos, los pediatras, los hematólogos pediatras, llevan adelante protocolos diferentes, con a veces medicamentos diferentes, dosis diferentes, y seguro van a buscar ofrecerle lo mejor. Yo no le puedo decir qué es lo mejor para ese paciente en particular, y sobre todo porque es un niño, pero seguro van a buscar lo mejor. Y una ventaja que tienen los niños es que llevan dosis chiquititas. Entonces, es menos caro. Plantean, claro, en el ponablina plantean 5 ciclos de blinatumomab. 5 ciclos de blinatumomab y después siguen con el ponatinib. A eso vamos. Y el blinatumomab estamos pudiendo acceder para los recaídos, tanto en Colombia como en Uruguay, pero no estamos pudiendo acceder en primera línea. Y es todo, digamos, sí, pero bueno, no somos nosotros los que tomamos las decisiones. También se está estudiando como otra innovación en la leucemia aguda del adulto linfoblástica, pero ya no necesariamente Filadelfia positiva, con el BCR-ABL positivo, el inotuzumab, que bueno, seguido en combinación con blinatumomab, ha mostrado efectividad en los pacientes mayores de 60 años con buenas tasas de sobrevida. Después, para la recaída refractaria, o sea, aquella que una vez que habíamos logrado negativizarla, vuelve,
¿tá? O la que de entrada no respondió correctamente al tratamiento, tenemos desde hace unos años disponible, tanto en Colombia como en Uruguay, el blinatumomab, ¿tá? Que es este anticuerpo, como ya explicamos, que se basan sobre todo en los estudios de los equipos americanos liderados por Cantargian, donde se vio que el blinatumomab, comparado con citarabina, daba sobrevidas más prolongadas y que permitían llegar, por ejemplo, al trasplante de médula. El inotuzumab también, que es un anticuerpo dirigido contra el CD22, pero en vez de ser dos anticuerpos, combina un antibiótico con capacidad de citotóxica, o sea, de matar a las células enfermas. También se ha visto que, bueno, que tiene una efectividad en los pacientes en recaída y que permite que el grupo de pacientes tratados, muchos más pacientes logren acceder al trasplante de médula ósea. Después lo otro que también deben de haber escuchado hablar son las terapias con las CAR T-cells, que es todo un tema en Latinoamérica, el acceso, porque realmente son prohibitivas en cuanto a los costos, y se está trabajando en tratar de lograrlas, no a través de la industria, pero sí a través de las CAR T-cells académicas, o sea, desarrolladas en universidades o en centros hospitalarios universitarios, porque el principio de esto es que a los linfocitos T del paciente, al paciente le sacan sangre, separan sus linfocitos T, ¿tá? Y les agregan material genético, un gen, que lo que hace es que los activa para que reconozcan y ataquen a las células enfermas. Entonces eso lleva todo un proceso de elaboración, aparte se hace paciente a paciente, que es extremadamente costoso y que lleva también mucho tiempo. Y bueno, acá tenemos que están aprobadas por ahora para la leucemia aguda linfoblástica en recaída, ¿no? En lo que es Estados Unidos y Europa, sobre todo. Y hay distintos, está el Tisagen, que es un anti-CD19 para los menores de 25 años, pacientes que hayan sido refractarios o que estén en segunda o tercera línea de tratamiento, y mostraron sobrevidas globales prometedoras. Y después también está brexucabtagene, que es para los pacientes más adultos en situación de recaída o refractariedad, con resultados prometedores. Esto por ahora para nuestros países es algo que no podemos acceder, pero que bueno, los equipos están buscándole la forma de poder acceder y bueno, tenerlo disponible. Y después para las leucemias agudas linfoblásticas T, que tienen características particulares y que bueno, no son muy frecuentes, por suerte. Se está desarrollando la nelarabina, que es un parecido a la fludarabina, capaz que ustedes escucharon hablar, para leucemias agudas linfoblásticas recaídas o refractarias como puente, como manera de lograr que el paciente llegue al allotrasplante con la menor cantidad posible de enfermedad. Y después también el venetoclax, que se está viendo, ¿se acuerdan el anti-BCL2 que usábamos para las mieloblásticas, para un tipo de leucemia aguda T, que es la más inmadura, como la más primitiva y que es extremadamente agresiva? Están valorando la utilidad, así que bueno, sería como una herramienta terapéutica que se va a sumar. Los mensajes más importantes para llevar a casa. El tratamiento es personalizado, ¿tá? Cada persona puede tener lo mismo y parecer a priori como las dos enfermedades muy parecidas, pero cada persona es diferente y necesita adaptarle el tratamiento al paciente. Cuando se inicia el tratamiento uno piensa en un esquema y más o menos vamos a ir haciendo así asado, pero de acuerdo a la evolución del paciente, a la tolerancia, esos tratamientos pueden ser necesario adaptarlos, ¿tá? Cada vez disponemos de más medicación, capaz que no a la velocidad que a nosotros nos gustaría, pero bueno, está la posibilidad de disponer de más medicación. Medicación que va siendo cada vez más dirigida a blancos terapéuticos específicos, entonces no conlleva esa toxicidad para el resto de las células sanas, ¿tá? La caída del cabello, la piel, la mucositis, los trastornos digestivos, o sea, hay mucho para ganar, ¿tá? Y acá lo más importante es que hay que hacer equipo, ¿tá?
el paciente, la familia, las asociaciones de apoyo y todo el equipo asistencial. Y el equipo asistencial no es el médico. Es el médico, es enfermería, es la gente de los laboratorios, ¿no? Es la gente que uno no ve, es también el auxiliar de servicio que me mantiene las cosas en tiempo y forma y con la higiene necesaria. O sea, es un equipo y tenemos que hacer equipo para sumar y cada uno tiene su rol y su rol es fundamental, ¿tá? Y bueno, en nuestros países es la comunidad, son los pacientes, las asociaciones de pacientes y los equipos de salud los que empujan y presionan para las mejoras. En general las mejoras no surgen de arriba, ¿no?, de los que toman las decisiones, sino que más bien del empuje del resto y bueno, en eso nos tenemos que unir y tenemos un rol fundamental. Bueno, muchas gracias a todos por la atención.